Ahí estamos. Bueno, y ya que está, ay, mira, me olvido de buscar para introducirte, ¿no? Y decir un poco quién sos, ¿no? Pero pará, Ujú, ¿dónde está? Acá está. Se me mezclan los ponentes. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos. Gracias por acercarse a esta nueva reunión del Seminario Historia y Libertad del SEMA, hoy en un día quizás no habitual, un viernes, pero es una buena forma de terminar la semana. Vamos a escuchar a mi amigo José Venegas, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Economía y Ciencias Políticas por el SEADE, periodista, autor de varios libros. Yo tengo acá algunos. Eh, Hágase tu voluntad, bajar del cielo para conseguir un cargador de iPhone. 10 ideas falsas que favorecen el despotismo, la dictadura del siglo XXI en las mentes de sus víctimas. Eh, Otro que se llama YPF, el default emocional argentino, que ha presentado el año pasado acá en este seminario. Y el último libro del que nos va a hablar ahora es este que vemos, que vemos acá de Milei, Radiografía Ideológica, ¿sí? Ahí José nos va a contar ahora dentro de un rato dónde se puede conseguir o cómo se puede conseguir, porque es interesante la peripecia del texto. Así que sin más introducción y agradeciéndote como siempre que aceptes venir a charlar con nosotros al menos una vez por año. eh, Te doy la palabra. José está ahora bueno, hace mucho tiempo que está en Estados Unidos, pero ahora ya se fue al norte de Estados Unidos, precisamente en el norte del estado de Nueva York. O sea, cada vez más lejos de la Argentina, pero siempre interesado en estas cosas, ¿no? La próxima quizás te sacamos del polo o algo así. capaz que sí, podría ser una alternativa. Bueno, gracias Alejandro, muchas gracias por la presentación y además por esta invitación que ya ha hecho para mí una rutina, ya es una especie de tradición pasar por acá una vez por año con alguna cosa. Em, y esto en el caso de Milei, lo que a mí me parece más interesante, no más interesante, porque interesante es Milei en sí. Es un personaje increíble que tiene muchas facetas, facetas personales, una carrera política meteórica, que también valdría la pena analizar aparte, pero, y además cuestiones de personalidad, ¿no? Y de metodología y de modos y un montón de cosas que podrían analizar de Milei. A mí lo que me interesa, lo que me parece más importante, es ver el aspecto ideológico. Y voy a usar ideología en el sentido más marxista del término. O sea, no voy a usar ideología como cuál es su caracterización filosófica, algo que es bastante difícil de desentrañar, sino como esto de una cantidad de palabras o de consignas que tiene este personaje y este movimiento, pero que detrás de esas consignas, en realidad hay unos valores y unos intereses que no necesariamente están siendo expresados, ¿no? O sea, ideología vendría a ser la hojarasca, y abajo de la hojarasca hay realmente un proyecto, en mi ley. Y esto tiene que ver con transformaciones de los últimos años que son muy profundas, ¿no? Este es el libro, Mi ley se llama así, ese es un título que me sugirieron. Todas las respuestas a las preguntas que suscita es de Deusto. Deusto es una subsidiaria de Planeta, está publicado en España. Se puede conseguir en España, se puede también conseguir por ebook en Amazon, ¿no? Por Kindle, y tal vez en algún momento se publique en Argentina. Este libro lo escribí en los meses que van desde que Milei gana las PASO a su triunfo electoral, y lo escribí porque me parecía importante desentrañar esta cuestión, que es la cuestión de las ideas que hay en Milei en relación a corrientes de pensamiento que conocemos, incluso las corrientes de pensamiento con las que él mismo se identifica, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver Milei con esto? ¿Qué tiene que ver el proyecto de Milei
con cosas como el liberalismo, el socialismo, el cristianismo inclusive, la religión, lo conservador. Para mí este es el aspecto más importante porque nosotros vivimos en un mundo modernizado donde las caracterizaciones de ideas importan y definen el sistema político, definen la legitimidad, definen la forma en que el poder político se comporta, ¿no? Entonces hay que en algún momento esto tiene que llegar, porque la política está hecha también de emociones, y Milei es un fenómeno emocional, y es un fenómeno emocional en relación también a la situación de la Argentina, ¿no? Expresa un hartazgo. Pero lo que termina por definir el éxito, el fracaso, o lo que influye sobre la vida de las personas es bajo qué ideas se generan las políticas del gobierno, ¿no? Entonces la pregunta que va a surgir es, y Milei se ha definido sucesivamente como alguna de estas cosas, ¿no? Es un liberal, es un libertario, es un anarcocapitalista, es un objetivista, una cosa que a mí me sorprende que alguien pueda pensar que es, pero le acaban de dar un premio en nombre de Ayn Rand, que a mí me sorprende mucho porque creo que Milei sería un perfecto villano en una novela de Ayn Rand, no precisamente un héroe. Y creo que los que le dieron el premio también podrían ser villanos de novelas de Ayn Rand, la verdad, después de esto, ¿no? Es un conservador Milei. ¿Qué es Milei? Y uno puede ir un poquito a su historia. Yo no voy a hacer la historia, les recomiendo para eso el libro El Loco, es un poco la historia de cómo se genera el mileísmo, ¿no? De Juan Luis González, que es un buen libro. Milei empieza como un crítico del macrismo, empieza a ser conocido así en los medios, como un crítico de las políticas económicas de Macri, muy fuerte, muy desaforado, ¿no? Utilizando insultos. Se convierte en un personaje atractivo de los medios de comunicación de esa manera. Es también en algún momento un asesor económico, es asesor económico de Bussi en algún momento, es asesor económico de, de Scioli en otro momento, ¿no? Y también más adelante, durante el gobierno de Macri, se declara un admirador de Sturzenegger, del que él dice que evitó la hiperinflación a través de el manejo de la tasa de interés, lo cual es un poco incompatible con lo que después va a expresar de que es un enemigo del Banco Central o de cualquier intervención que tenga que ver con el Banco Central, ¿no? Y en algún momento de esta corta historia pública que tiene Milei, se declara, bueno, ya casi soy anarcocapitalista, y uno tiene la sensación de que empieza a tomar un contacto con esas ideas, eh, que es muy nuevo para él. Estamos hablando de hace muy pocos años, tal vez año 2018, 2019, donde él dice, me parece que soy anarcocapitalista, como si hubiera descubierto una nueva religión o algo de ese estilo, ¿no? Y durante este periodo, Milei tiene una relación distante con los liberales, muy distante porque, por sus modos, por sus formas, y porque era un tipo de afuera. Y el liberalismo, que Alejandro y yo conocemos muy bien como ambiente, es una especie de secta que que tiene unos figurones y bueno, tiene unos ciertos ritos para pertenecer ahí, que yo la verdad que nunca los he cumplido demasiado, pero que en general la gente los tiene que cumplir para ser aceptado. Y Milei era un tipo que era bastante rechazado. Uno podía, si uno va a las redes sociales, a Twitter específicamente, a esos años, 2018, y él se está peleando con todos los liberales por distintas cuestiones, ¿no? Por cuestiones de fondo. Una de las cosas que le dice que no saben nada de matemáticas, porque bueno, el liberalismo argentino es muy escuela austríaca y tampoco se interesa demasiado por los cálculos matemáticos, es una de las críticas que le hace Milei. Pero después aparece el Milei político, y el Milei político es el que se empieza a juntar con una corriente que viene de afuera. Hay una gran influencia. Nosotros tendemos a pensar, y Argentina parece a veces una isla, tendemos a pensar que los fenómenos de ideas en los que vivimos, que las discusiones políticas que tenemos en la Argentina, siempre hablo como si estuviera en Argentina, pero esto es un vicio que no me puedo sacar, eh, que, que son solamente argentinas. Y esto pasó también, por ejemplo, en la década del 60 y 70, que parecía que toda la violencia que había en ese momento tenía que ver con la historia argentina y no se conectaba con lo que estaba pasando en el mundo, que era la Guerra Fría, ¿no? Había un conflicto de afuera que estaba influyendo bastante en lo que nosotros creíamos
que era solamente de adentro. Y acá pasa un poco lo mismo, ¿no? El Milei político, el que decide hacerse político, se abraza a algo, que está fuera de la Argentina, que no es exactamente liberalismo, ni anarcocapitalismo, ni objetivismo, sino que es otra cosa. Está este personaje que era un senador demócrata de la década del 80, tipo Neil, que dice esta frase que influye mucho en la política de esos años y en la posterior. Dice, toda política es local, tiene esta frase, ¿no? En Argentina parece que todo fuera local, que no hay un mundo afuera, es una cosa rara lo del mundo de afuera, por eso que tampoco ha tenido nunca una política exterior consistente, porque para la Argentina la política exterior es una cosa que, bueno, está ahí, es una sección de los diarios, casi un entretenimiento, ¿no? Pero O'Neill dice, toda la política es local porque los votos se deciden ahí es donde están los apoyos. Y en ese sentido, Milei cumple eso como político porque sus apoyos son internos, argentinos, no necesariamente liberales tampoco, ¿no? Aunque después vamos a ver qué papel cumple, que yo creo que papel cumple el liberalismo en todo este asunto, pero él genera una conexión con un público muy joven y con un público también no tan joven, como una reacción muy fuerte al kirchnerismo, una reacción muy fuerte a la pandemia, y en ese sentido, su política y su expansión es local, pero las ideas que trae no son las ideas precisamente, no son ideas precisamente que tienen que ver con lo local, sino con una transformación ideológica que está ocurriendo en el mundo a través de la globalización e Internet. Nuestras discusiones de ideas y discusiones ideológicas y filosóficas traspasan totalmente las fronteras. Y uno tiene defensores y atacantes de Milei de dentro y de fuera de la Argentina. Y lo mismo pasa con los otros personajes que forman parte de este gran mundo de la derecha que representa Milei, ¿no? Y acá está el fenómeno Donald Trump, que es importantísimo para entender ideológicamente a Milei. No lo vamos a poder ubicar, después voy a comentar por qué, en ninguna otra cosa anterior, porque el fenómeno Donald Trump transforma completamente a la política norteamericana, transforma completamente al Partido Republicano y lo convierte en una cosa que no era antes, ¿no? El Partido Republicano era un partido conservador y ese conservadurismo se identificaba con las ideas de los padres fundadores, el liberalismo más clásico, expresado en ese proceso constitucional norteamericano, y sí, con algún componente de conservadurismo moral, pero ahí muy perdido por atrás estaba se ve esto mucho en lo que se llama la revolución conservadora de Ronald Reagan en la década del 80, pero era un componente, no era central, ¿no? Esta cuestión moral, la apelación a la religión y demás, era casi, diría, una especie de adorno de todo el movimiento que en el caso de Reagan era más bien económico, ¿no? Pero Donald Trump es un fenómeno completamente diferente, es un señor que habla contra la globalización, al que le llaman globalismo, con el mismo tipo de argumentos que utiliza la ultraizquierda a principios del siglo. La ultraizquierda, con los movimientos antiglobalización, primero son de la ultraizquierda, con las protestas en Seattle y demás, que están en contra de esta gran especialización que se ve en el mundo, que provocó un crecimiento enorme en las economías de todo el mundo, provocó una caída de la pobreza histórica también en el mundo muy grande en 25 años a través de esa globalización, que no se da de manera pura, sino que se da a través de distintos organismos a los que se transfieren algunas atribuciones, como la Unión Europea, pero que en general lo que hacen es ampliar la especialización y distribuir la producción de muchas de las cosas que consumimos en el mundo, y a esa globalización se le puede atribuir la revolución tecnológica en la que vivimos, que está hecha de partes que se van produciendo y diseñando en distintos lugares del globo, en lugares a los que antes había poco acceso, había poco intercambio, como es Oriente, por ejemplo, para Occidente, ¿no? Este cambio muy grande, Donald Trump expresa una vuelta sobre eso, un nacionalismo, claro, nacionalismo, eh, una, una, una apelación a vivir con lo nuestro, como decía Aldo Ferrer en la Argentina. Donald Trump está más cerca de Aldo Ferrer que del liberalismo, pero curiosamente
los sectores libertarios en Estados Unidos y algunos que se identificaban como liberales, pasa esto con el Mises Institute y demás, eh, se transforman en fanáticos de esta nueva ideología. Hay un cambio muy grande y hay una asociación de la política con la religión y se empieza a hablar de valores, los valores tradicionales de Occidente, gente que no respeta mucho esos valores, pero es una especie de derecha nostálgica de un mundo idílico anterior, y eso es lo que lo define también como un populismo, un mundo idílico anterior donde la familia era la familia tradicional. Ninguno de estos tiene una familia tradicional, pero acá lo que importa es levantar esa nostalgia. Esto es parte importantísima de esta ideología. Hay una, hay como una resignificación, un cambio de palabras para volver a las ideas de la década del 60 en cuanto a la segregación del sur de Estados Unidos, ¿no? La supremacía blanca, la cultura que está siendo invadida por algunos seres extraños de afuera y de adentro. Los de afuera son los inmigrantes, los de adentro son las minorías que están queriendo capturar al hombre común, a la gente normal. Ideas que se parecen mucho a las de la década del 30 y 40 en Europa, del nacionalsocialismo. Casi todo es bastante copiado de ese sentido, también de rescate de la masculinidad que en el caso después vamos a llegar a Milei, pero en el caso de Milei está muy expresada en los modos en los que tratan a la gente, ¿no? Es una masculinidad de imponerse, de crueldad, de no tener sentimientos. eh, hay algo de todo eso, y se forma este movimiento que expresan personajes como Donald Trump, Bolsonaro, Vox, Kast, López Aliaga en Perú, Bukele, etcétera. Los malos que nos representan, los malos que vienen a restaurar ese orden contra la mariconada del mundo. Más o menos es así que lo expresa también Vladimir Putin cuando explica por qué invade Ucrania. Invade Ucrania porque Europa, según él, se ha vuelto maricona. Una cosa que es bastante ridícula si lo pensamos dentro de lo racional, pero que tiene un éxito emocional sorprendentemente grande, y que produce cambios políticos muy profundos. Y esto está fuera de nuestros manuales de filosofía política. Es otra cosa, ¿no? Eh, y el paleoliberalismo, habría que hacer una explicación aparte, que está representado por este individuo que él lo nombró el otro día. Milei lo nombró a Hans Hermann Hoppe, que no es Hoppe, sino Hoppe, porque es un apellido alemán, que habla de la supremacía blanca occidental, ¿no? Básicamente, supremacía blanca y heterosexual. Esto es lo que a él le interesa, y que dice que lleva una breve explicación de lo que es el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo supone, es una utopía que supone que todo aquello que nosotros creemos en el liberalismo clásico que tiene que proveer el Estado, como la seguridad, por ejemplo, y la defensa de los derechos individuales, o la educación, o algunas otras cosas, pueden ser logrados por contratos privados sin ninguna necesidad de que exista una autoridad central o un monopolio de la fuerza, una cosa parecida, y que el mercado solo, sin ninguna intervención de coordinación del uso de la fuerza común, digamos, generaría una sociedad pacífica y colaborativa. Eso es básicamente lo que es el anarcocapitalismo, que intenta fundamentarse en razones económicas, básicamente. Pero el paleoliberalismo que expresa este señor Hoppe, y que tiene raíces atrás en Rothbard y demás, es otra cosa completamente diferente. Es la libertad para ser malo, para no colaborar, para ser racistas, para ser homófobos, para ser excluyentes eh, de los inmigrantes y demás. O sea que es una cosa bastante extraña, porque hay una vueltita de rosca que hace al paleoliberalismo lo opuesto al anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo, que es una especie de cosa, casi diría hippie, pasa a ser una cosa que se parece más a una distopía, ¿no? Donde la gente se encierra en barrios, como dice Hoppe, se encierra en barrios para poder excluir a los homosexuales, a los negros, a los diferentes, a los que no tienen una familia, lo cual es bastante ridículo en su desarrollo, porque no explica qué es lo que pasa con las nuevas generaciones, pero no importa, porque es un delirante realmente.
Y además es una persona que a través de una idea de propiedad bastante particular, cree que las fronteras se pueden cerrar y él asimila las fronteras a un derecho de propiedad, que es más o menos como decir que el comunismo y el capitalismo son la misma cosa. Porque si hay una propiedad común, si hay una propiedad común que puede ser tan excluyente como la propiedad privada en una nación, bueno, eso es un comunismo, ¿no? Pero a Hoppe y a los paleos libertarios, estas contradicciones no les preocupan, incluso gente que ha defendido ideas de la libertad y la libertad individual con anterioridad, como uno de ellos es Huerta de Soto, que es un firme adherente a esta nueva cosa, y que parte del paleoliberalismo, además, implica una nostalgia, una reivindicación del poder de la Iglesia. O sea, es no Estado para que exista una supremacía de la Iglesia y de las religiones, que se transforma en otro Estado, digamos, ¿no? Es decir, es contra el Estado, pero no contra el Estado, sino contra el Estado liberal en función de un ideal de un Estado sustentado en la religión, gobernado por unos que creen que son mejores. Entre esto y el liberalismo no hay acercamiento alguno. Casi diría que hay más distancia, o hay tanta distancia entre el paleoliberalismo y el liberalismo clásico como la que hay entre el comunismo y el liberalismo clásico. O inclusive más, porque el comunismo no pretende establecer esa forma de legitimación antigua basada en una élite, por más que termina siendo un gobierno de una élite en una práctica, porque esto es inevitable, ¿no? Pero este es el panorama donde termina ubicándose el liberalismo, muy curiosamente, porque el liberalismo está organizado en fundaciones que van para acá y para allá y que tienen unas fuentes de financiamiento común, y sé que si se transforma el liberalismo en Estados Unidos, se transforma el liberalismo en todos lados porque todos dependen de alguna manera de eso, y acá hay un cambio que resulta muy importante, ¿no? Se empieza a hablar de, está bien, hay un liberalismo en este movimiento, en esta derecha, pero es un liberalismo solo en lo económico. Esto no lo dice Milei. Lo dicen todas las otras versiones de este movimiento. Milei tiene esta particularidad de que él habla del libertarianismo, habla de los derechos individuales, habla de todo esto, pero todas sus adhesiones son a este otro grupo que representa lo contrario. Toda la gente que lo sigue a él está en eso. Cuando uno va escucha y sigue a sus voceros reales, que son los tuiteros, ¿no? Que hablan contra las minorías, que hablan contra Ucrania, que defienden a Donald Trump y que están permanentemente en este discurso que tiene que ver con esta ideología que yo creo que pasa de conservadora, porque si se transforma en una ingeniería social, ya eso pasa de conservador a ser fascista. eh, uno ve ahí esa gran contradicción entre el Milei hablante, inclusive el Milei hablante de cosas extremas como la venta de niños o las ventas de órganos, y lo que realmente representa es lo que tiene por debajo y las elecciones que hace, como elige a Victoria Villarroel, como elige a un elenco de nuevos liberales, diría, que aparecen cuando esta ideología mileísta empieza a crecer, que no los conocíamos, como, no sé, Bogiano, Adorni, toda esta gente que se hace famosa, digamos, alrededor de Milei como liberal, son gente grande, no son jóvenes que recién aparecen, y que empiezan a representar al liberalismo como si hubiera barrido todo lo anterior y lo empiezan a representar estas personas, que para mí representa eso, el cambio ideológico muy fuerte que hay, ¿no? Entonces hay un componente en mi ley extra, que es esto de hablar en nombre del libertarianismo, pero para entender esto hay que ver quién era el candidato anterior de este trampismo internacional, por llamarlo de alguna manera. El candidato anterior era este señor Olmedo, el salteño, que no hace ninguna simulación de ningún liberalismo, se parece mucho más a Vox, a Bolsonaro y a todos estos, pero que no tenía ningún éxito y no lo podían llevar adelante. O sea, Milei aparece, el economista que no quería ser político, como el candidato de esta gente a la que se une en un momento, él se une, y ahí es donde los liberales, estos que antes lo denostaban, lo empiezan a apoyar, curiosamente, cuando de mi punto de vista deja de ser liberal,
y se une a este movimiento trampista, al que él antes había criticado incluso, y cambian completamente las cosas. Pero él mantiene esa retórica. Y acá hay un punto muy importante que, por ejemplo, la izquierda no logra interpretar de Milei, que lo critican como ese señor que quiere vender a los niños o quiere cerrar el Banco Central o quiere dolarizar, cosa que ya vimos que no es lo que quiere hacer. Y si no es lo que quiere hacer, ¿qué función cumplen estas cosas en Milei? Bueno, la función que cumplen es tapar a la ideología que hay por debajo y que todo el mundo se ponga a discutirle su libertarianismo extremo. En la medida que se discute su libertarianismo extremo, que él no practica ni en la política económica, no vemos a qué movimiento ideológico mundial pertenece el, el mileísmo, ¿no? Que tiene este comportamiento, este componente de nacionalismo que ya vimos, antiglobalización, porque además digamos, esta transferencia de poder casi feudal a determinados grupos, curiosamente el poder feudal es un poder de castas, ¿no? Es una desmembración de esos consensos internacionales que están expresados en cosas como los tratados de derechos humanos, que hay que tirar abajo para hacer posible el nacionalismo. Ese ataque, esa obsesión que tienen con la cuestión de la Agenda 2030, que no tiene una gran importancia, es una cosa más bien retórica, es un ataque a la posibilidad de que haya valores internacionales que profundicen el movimiento de globalización. O sea, la internalización, digamos, la profundización del derecho internacional es algo que para el nacionalismo es inaceptable, porque significa disolver los resortes nacionales, el directo poder que tiene sobre la vida de todos nosotros, ¿no? Es un movimiento antisistema, y lo vemos en Estados Unidos, claramente, a través del no respeto al Congreso ni a las elecciones. Lo vemos en Milei. Milei se empieza a pelear con el Congreso, con la prensa, antes de que la prensa o el Congreso ni siquiera lo critiquen o empiecen a resistir alguna de sus medidas. Y todo lo maneja a través del conflicto y establecer esto que ya en el trumpismo está muy presente, de considerar que todo lo que está en contra del movimiento es corrupto. Entonces la sociedad se divide en buenos y malos, y el liberalismo pasa, desde mi punto de vista, a eh, cumplir este rol de ser una investidura, de ser un vestido. Por eso es que hay que premiarlo tanto. Nunca una persona ha sido tan premiada sin haber hecho nada, porque no estamos en el último año del gobierno de Milei. A Milei le dieron un doctorado honoris causa en SEAD después de haber plagiado todos sus libros. Entonces hay que investirlo. Esta es la función que cumplen los premios, ¿no? Y le dan otro premio, le dan un premio a los Yuvavi por judío, y le dan un premio a los otros por cristiano, y le dan un premio a los otros por liberal, y le dan un premio los objetivistas por objetivistas, cuando Milei es un místico, sería, y Milei, y en Ranta descrito personaje como Milei, con extrema dureza, pero hay que vestirlo, hay que legitimarlo. Los premios cumplen esta función. No son un premio a un contenido específico, porque no hay ninguno. No hay un contenido todavía en mi ley que pueda ser premiado, ¿no? Pero entonces el liberalismo cumple este rol en esta ideología. Es legitimante de pertenecer a una corriente que no es esta revolución antiliberal. La forma de proteger a Milei de representar una revolución antiliberal es investirlo todo el tiempo. Y va a haber más premios, porque en la medida que lo seguimos cuestionando, tienen que compensar nuestros cuestionamientos con más y más premios. Así se va a contestar, ¿no? Curiosamente, en el libro El Manantial de Ayn Rand hay un personaje que es genial, que se llama el Worstu, que es un personaje del mal, que se dedica a premiar a los mediocres para tapar a los que no son mediocres. Y esto es un poco el plan, me parece a mí, de esta cosa de, incluso de repetir la frase de el liberalismo, o sea, el respeto irrestricto bueno, no ha habido, si uno ve a los voceros de Milei, no ha habido en la historia argentina ningún otro movimiento político que se dedique a perseguir, a denostar el proyecto de vida del prójimo como el mileísmo, ¿no? Entonces, lo que pasa en este movimiento es que
las palabras nos han quedado cortas para definir, porque el liberalismo se ha redefinido, como hemos visto. El socialismo es todo lo que se opone a esto, ¿no? Si uno cree en las fronteras abiertas, eso es socialismo, que es todo lo contrario del socialismo, ¿no? Pero en el nuevo lenguaje, ahí tenemos una neolengua que viene desde acá. Socialismo es, por ejemplo, no creer que la religión tenga que meterse con el gobierno, con la política. Socialismo es creer en la libertad de género, por ejemplo, o creer en los derechos de las personas LGBT. Eso ya es marxismo, directamente porque lo han redefinido. Cristianismo también ha sido redefinido, porque el cristianismo no es amor al prójimo, ni es el que peca el que menos peca pega 70 veces 7, ni no arrojar la primera piedra, ni no mezclar las cuestiones del César con las cuestiones de Dios, ni rechazar los reinos del mundo, no, es todo lo opuesto a esto. El cristianismo en esto no es una religión, el cristianismo es una crueldad para separar buenos y malos en nombre de una legitimación que termine con la legitimación republicana. La forma de cuestionar completamente la legitimidad republicana o la legitimidad democrática es acabar con el ciudadano. ¿Y cómo acabo con el ciudadano? Bueno, el poder se relaciona directamente con Dios. Ese es el componente que a algunos les parecerá que es hasta cómico en Milei, cuando está haciendo todas estas invocaciones religiosas y a la fuerza del cielo, pero lo que está haciendo es destruir el sistema republicano, porque todo lo que lo criticamos a él resulta que estamos contra las fuerzas del cielo y no la vemos. Al establecer esta relación, bueno, nosotros no existimos como ciudadanos y se está con Milei o se está con el mal. Esto es lo que se está definiendo. A algunos les podría parecer gracioso, pero este cambio de retórica es un cambio muy profundo en la forma en la que vemos al poder. Y esto se mezcla también con lo que es una historia muy compleja del liberalismo, que empieza con ese proceso constitucional, donde se descubren estos nuevos principios para fundar un gobierno, fundarlo en la defensa de los derechos individuales, fundado en los derechos de propiedad, el cuestionamiento al impuesto, todo lo que significa ese componente filosófico que da lugar a este primer gobierno ideal, digamos, de nuestra era, que es el gobierno, la forma de gobierno norteamericana que tiene una enorme influencia y transforma a Occidente. Todos empiezan a parecerse o acercarse a ese modelo. Pero a la vez que pasa esto, dentro de esa filosofía, es un país que mantiene 100 años más la esclavitud, y después de que se mantiene la esclavitud pasan otros 100 años y hay una cantidad de leyes de segregación que conviven con una constitución que es incompatible como eso. Entonces, este liberalismo va metido en esta historia donde se crean unas ideas que terminan transformando a la sociedad más rápido que a los liberales, que los liberales aceptan o miran para el costado una cantidad de cosas, pero el liberalismo avanza más que los liberales, el mercado avanza más que los liberales. Entonces, las transformaciones después filosóficas o inclusive constitucionales vienen atrás, vienen atrás de los movimientos, atrás del movimiento antisegregación, atrás de la guerra de secesión, atrás de los movimientos de liberación de la mujer. Liberación de la mujer es la mitad de la población mundial, ¿no? Entonces, el liberalismo que pretende ser universal se olvidó primero de la población afroamericana, se olvidó también de las mujeres, la mitad de la población, y se olvidó de un montón de cosas. Entonces, y no, ni hablar del cristianismo, que convivió con todo esto, resistiendo estos cambios, a pesar de que tenés este mensaje del amor de Cristo. Entonces, para analizar ideológicamente en dónde estamos, a dónde hemos llegado, es importante ver que el liberalismo no ha estado exento de hipocresía y de una hipocresía muy fuerte. Entonces, a veces nos encontramos con gente que defiende ideas que no son exactamente las que practica. Y eso siempre ha estado ahí durante muchos años y es lo que puede explicar por qué en el momento en que en el mundo y en la Argentina en particular explota el uso del lenguaje liberal, explota también el espíritu de control de la población.
y de control de la educación, y de control de lo que podemos saber y no podemos saber, y de demonización de parte de la población. Bueno, es la explosión de esta gran contradicción que va siendo llevada en el tiempo y que o se supera, como ha pasado, el movimiento feminista no ha sido creado por el liberalismo clásico, debió haber sido creado por el liberalismo clásico, pero bueno, después el liberalismo, su pensamiento, empieza a aceptarlo y los representantes del pensamiento liberal empiezan a dar fundamento también a eso. Bueno, no sabemos si vas a lograr sortear esta etapa donde estamos en cosas como derechos de los menores, por ejemplo, ¿no? Y derechos de las mujeres a otro nivel también. Pero todo esto se va, se va, se va alimentando, digamos, esta cosa, esta derecha nueva, esta derecha alternativa, se va alimentando de distintas cosas que nada tienen que ver con liberalismo, ni con antisocialismo, ni tampoco con cristianismo. Pero tenemos que lograr desentrañarlo a pesar de los problemas de lenguaje que tenemos. Empezaron con el fantasma de que hay un marxismo cultural. ¿Por qué luchamos contra determinado sector privado? Bueno, luchamos contra el determinado sector privado porque resulta que ese sector privado, si hace lo que quiere, nos lleva al marxismo. Este era el argumento. El orden del género, el desorden que provoca la visión de género, donde todos nos damos cuenta que hay una antropología a la que hemos estado sirviendo, digamos, y no sabemos muy bien por qué, entonces estamos en un momento de cuestionamiento y todo se mueve, hay una reacción contra eso, todo lo que sea pensar en cuestiones de género es algo que es inaceptable, o sea, es como aceptar a Newton, ¿no? O aceptar a Galileo, es más o menos eso el choque que se produce. Entonces hay un choque en las personas entre su pensamiento aparente liberal y su rechazo a toda una biblioteca, ¿no? Hay una reivindicación del orden de lo masculino que se ve también en esta cosa de adolescente que hay en el mileísmo, ¿no? Que son como el tipo malo del colegio, del que hace bullying, toda esta cosa, rescate, hay una especie de glorificación del bullying, a la que le llaman además derecho a ofender, que tiene que ver con esta, que puede ser perfectamente explicado por las teorías de género, ¿no? Como una reivindicación. Está este elemento de lo antiprogre, donde lo progre es, por ejemplo, estar a favor de la libertad de las drogas. Es una cosa que el liberalismo siempre ha dicho, es un gran problema que tiene la humanidad que se hayan prohibido las drogas. Es un gran problema porque ha conseguido la corrupción de todas las policías del mundo, ha creado organismos que gastan dinerales simplemente para tratar de combatir una costumbre que está en el origen de la historia de la humanidad, que es este uso de sustancias para recreación o para lo que fuera, que siempre ha estado con la humanidad y que el liberalismo siempre ha dicho esto no se puede controlar. Sin embargo, el nuevo paleoliberalismo o el anarcocapitalismo, que pretende ser más liberal que el liberalismo, y cree que hay que estar en la guerra contra las drogas de manera muy activa, ¿no? Como de hecho el gobierno está. Hay una idea de occidentalismo cultural, pero es un occidentalismo, como digo, nostálgico de un orden anterior, de lo que un libro de Holmes, que es de la década del 70, llama el antiliberalismo de derecha, ¿no? Es un occidentalismo que es un recorte, que son los valores que existían hasta que llegó el liberalismo, ¿no? Y, pero se lo identifica de alguna manera. Dice, no, el liberalismo si no está atado a esto, se queda sin sustento, lo cual es bastante absurdo porque es estar atado a lo que el liberalismo contradice específicamente. Pero también hay un occidentalismo en Milei, muy precisamente un occidentalismo muy negociable, porque Milei en la campaña es el que dice que con China ni siquiera se puede comerciar porque es un país comunista, pero después está desesperado por a ver si le renuevan el swap y es capaz de hacer elogios del régimen chino sin ningún problema. O el mismo ataque que hace sobre el Papa, porque lo llama comunista, pero sí tiene que abrazarse al Papa, también se abraza. Quiero decir, todas estas cosas que dice Milei, como ese occidentalismo extremo, nuestra adhesión a Estados Unidos, es negociable de hoy para mañana, puede cambiar completamente y lo van a seguir ahí, sus seguidores, diga blanco o negro, da exactamente lo mismo, ¿no? Y lo que resulta en materia económica es lo que yo llamo en el libro una ideología pinochetista. ¿En qué consiste esto? No es directamente la reivindicación de Pinochet, aunque en Chile efectivamente existe, sino esta combinación que existía en los golpes militares de entre un señor fuerte,
un hombre fuerte, un comisario, con una economía de mercado, que es un sueño en el cual la Argentina se metió desde los golpes militares de la época de Uriburu. Durante muchos momentos los liberales han creído que con los militares iban a restablecer el orden liberal anterior, lo cual debimos haber aprendido en la década del 80 y parecía aprendido definitivamente, pero que Milei representa la desaprensión de este concepto y de este conocimiento, ¿no? Un momento, ¿eh? Porque metí la pata acá, me parece. Bueno, ahí está. Pero qué es el mileísmo en el gobierno, inclusive en materia económica? Primero, el mileísmo es populista. Es populista por esto de, tiene un líder mesiánico que la ve, nosotros que la tenemos que ver, que divide él el bien del mal, donde toda la crítica es denostada y es deslegitimada y atacada, y hay un interés profundo del control de la crítica. Milei ayer habló, hizo un comunicado de lo que significa la libertad de expresión. Parecería que para Milei la libertad de expresión implica exclusivamente el control, la libertad de controlar a los que hablan, la libertad de asustar e insultar a los que hablan, lo cual es una gran contradicción, ¿no? Esto que explicaba Popper de que si se tolera la intolerancia, no hay tolerancia. Bueno, si se tolera el insulto a los que hablan, no hay libertad de expresión. Se está tratando de controlar la libertad de expresión, que es algo distinto, ¿no? Hay un control absoluto de los liberales. Yo soy un hereje, un apóstata, lo es también Antonella Martí, lo es Gloria Álvarez, algunas personas más, que hablamos que ya quedamos totalmente afuera del mundillo liberal. Y el hecho es, y esto lo podrán comprobar, no hace falta llamar a un escribano, es que los liberales están asustados. Están asustados para hacer críticas inclusive económicas. Un gobierno que ya está hablando de que los empresarios de la salud son malos, que no deben hacer ofertas de 2 por 1 porque alteran el índice. El señor Scioli, que como todos saben es un anarcocapitalista de toda la vida, está hablando de que se va a reunir con los empresarios del turismo para controlar los precios. Y no hay artículos, no hay nada, y no hay críticas en las redes sociales porque tienen miedo. Porque decir cualquier cosa de Milei los deja fuera de una fiesta bastante poco provista de sanguichitos y de champán, como es la fiesta de los eventos liberales. Pero a eso se le tiene miedo porque hay un profundo espíritu tribal, algo que hablábamos con Alejandro antes, y en ese espíritu tribal el mayor peligro es quedar desconectado, ¿no? Esto muy ampliado por las redes sociales. Hay un control de los honores, esto que decía de otorgarle premios permanentemente para abonar esta idea de que Milei es, nosotros creemos que ustedes vean de Milei este aspecto, que Ayn Rand lo hubiera premiado, que es el más liberal del mundo, llamamos a un liberal de España, y otro liberal que escriba cómo, que nos convenza de lo liberal que es, que, yo no sé, no he visto un personaje donde haya hecho falta antes certificar su liberalismo como con Milei. Están certificándolo más o menos una vez por mes. Algo debe pasar ahí, alguna inseguridad hay en eso, ¿no? El control de los gastos, que en la política económica de Caputo, el control de los gastos es es no pagar, por ejemplo, pero hay una cosa de lo que nos viste de liberales es que nosotros controlamos los gastos, así que los controlamos inclusive si fuera no pagando o desconociendo derechos, están echando gente del Estado de planta permanente. Esos son juicios laborales que después se van a ganar y van a costar una millonada. Pero no importa, porque nosotros lo que queremos es abonar una retórica de que somos los grandes controladores de los gastos, ¿no? Esa es la función que cumple el liberalismo económico acá, desde mi punto de vista, ¿no? Esto que decía del nuevo elenco, gente nueva que representa el liberalismo, y fundamentalmente hay un cambio en la legitimidad, en la idea de la legitimidad. La legitimidad está dada por estar con los rebeldes contra la casta, que expresa Milei, ¿no? Hay también un disciplinamiento empresario en esto de llamarlos enemigos de la clase media y este tipo de cosas que están utilizando como retórica. Y algo que representa hoy, esto es una noticia de hoy, ¿no? Esto de la visita de Milei
a Elon Musk, a ir a reunirse a Estados Unidos con Elon Musk. Que eso es una forma de, si es que, si es que tomamos la versión más seria, la interpretación más seria que se puede hacer de esta reunión, que podría ser, bueno, hay un interés de Milei en que Elon Musk se establezca o establezca algunas de sus fábricas o sus producciones en Argentina. Y esto un liberal no lo haría nunca, porque un liberal que todavía no ha conseguido sacar el cepo, no ha conseguido abrir la economía, ni siquiera, y que no ha conseguido dominar la inflación, no se puede decir en Argentina siquiera que haya un sistema de precios. Lo primero que haría una política de shock es establecer el sistema de precios, porque en la política de shock se entiende que los precios cumplen este papel de ordenamiento de la economía mucho más allá de la capacidad de análisis de cualquier economista. Entonces, para saber si se necesita una fábrica como la de Elon Musk, eso lo va a determinar el sistema de precios y Elon Musk no va a necesitar que ningún argentino lo invite. Va a hacer los números y va a decir, Argentina es un buen lugar para que se produzca Tesla. Pero no lo sabemos de antemano. Pero Milei lo sabe de antemano porque está actuando como un diseñador de la economía, al creer que él puede atraer a Elon Musk, que sería el sueño de Aldo Ferrer. Está muy difícil identificar a la política económica del gobierno con un liberalismo. ¿Puede dar resultado la baja de inflación? Ojalá dé resultado la baja de la inflación. Y si da resultado toda esta política de Milei, de diseño, de traer a más y de perseguir a los empresarios de la medicina prepaga y todo esto que está haciendo, bueno, entonces será el éxito del no liberalismo. Entonces nos habremos equivocado. Debimos haber estado con Aldo Ferrer, pero nos hemos equivocado, ¿no? Es decir, esto lo digo porque lo que estoy haciendo, reitero, es una radiografía ideológica, ¿no? Y acá termino. Este es un poco el contenido de este libro que intenta desentrañar de qué estamos hablando cuando hablamos de mileísmo, de qué estamos hablando cuando hablamos de Milei, ¿no? Eh, perdón, muchas gracias, José. Ahí ya veo que hace un rato están escribiendo preguntas, así que ahora vamos a ir Estoy a ellas, tratando de... Sí, ir a ellas y contestarla, etcétera. Bueno, eh, sí, muchas de las cosas que has señalado obviamente resultan como, no sé, acá, digamos, asumo que, que quizás bastante de los que están acá presentes hemos votado a Milei, ¿no? Y en el medio de de ese pensamiento, eh, una cuestión que me surge es eh, el contexto en el que se presentan las elecciones. Él mismo creo que el otro día dice, bueno, yo soy un cisne negro, soy una carambola a tres bandas o a cuatro bandas. O sea, no sé si vos tenés estudiado el caso de cuántos han llegado a ser presidente en 2 años sin partido, sin nada. Es un caso, no sé si no debe ser el caso único en la historia, pero si no lo es, debe ser uno de los escasísimos, ¿no? O sea, y gran parte de esto que decís, yo lo pensaba en términos eh, bueno, este hombre de un día para el otro se encontró con la presidencia. Si bien es cierto que hizo la campaña y tal, pues yo creo que ni en los sueños más estrafalarios, ni en esas charlas que tiene con sus perros fallecidos, ninguno de ellos le habrá dicho, vas a ser presidente, ¿no? Eh, y dicho esto, desde mi opinión, o sea, es mucho mejor que haya ganado el otro o cualquiera de los otros que estaban ahí dando vuelta, ¿no? Pero esto es opinión puramente personal mía. Eh, en el medio de todas estas cosas interesantes que has dicho, marqué dos o tres cosas que quizás ahí, si querés, podés hacer referencia y si no, no. Y vamos directo a las preguntas de los participantes, ¿no? Pero una de ellas es, eh, ¿cuánto de los millones de personas que lo han votado, que lo hemos votado, tenemos alguna noción de todo esto? Es decir, digamos, esto creo que es más sí, para un pequeño grupo, así como que estamos acá, o un poco más grande, de gente que se plantea estos temas, ¿no? Y como yo siempre digo, una parte, eh, lo que a mí me gustaría, ¿no? Que quede de este seminario Historia y Libertad, con todos los que vienen
a presentar sus ideas, sus trabajos, etcétera, es eh, tener esa posibilidad que vos medio lo sugerís, que no es tan factible, que es disentir, ¿no? Ofrecer perspectivas diferentes, ¿no? No estar de acuerdo en todo, no estar peleado en todo, o sí, ¿no? O sí también, y, y un punto central de este proceso que vos hablabas, de pasar de una sociedad sacralizada a una sociedad liberal, no sé si entendí bien, como que está habiendo un retorno a una sociedad sacralizada. Puede ser desde el Islam, puede ser desde el cristianismo, puede ser del catolicismo, etcétera, o del judaísmo propio, también lo podemos ver en el caso de Israel. Es decir, eh, donde las creencias tienen que dejar paso a los derechos individuales, ¿no? Porque es una parte central de la esencia del liberalismo, separar a la religión del Estado, del hombre, ¿no? Bueno, entonces, una era esto, es decir, este tema, que es bien complejo, es muy importante y complejo, pero yo creo que el 99% de la gente que votó a Milei no tiene la menor idea de lo que de lo que vos hiciste referencia. Es como que vas. Y ahí se engancha con esta otra, ¿no? Que es muy interesante, que es a mí es como esa paradoja del liberal, pero que es el liberal tribal. O sea, no es liberal individual, sino que Claro. tenés que formar parte de la tribu, ¿viste? Y atrás viene entonces concatenado esto, y ahí termino mi participación, es que estos premios que se otorgan, vos sugerís una cuestión, ¿no? Yo soy un poco más, quizás en mi visión, un poco más cínica. Sí, ¿qué hay detrás de estos premios? Creo que no es que buscan darle reconocimiento a él, sino que el que le da el premio quiere que lo reconozcan al que al que otorga el También, premio. ¿No? Es decir, sí, yo me lo engancho al presidente o al vicepresidente, le doy un premio y atrás de ese premio va a sí. venir Soy parte de esta fiesta, soy una parte de la fiesta. contratación para ir o a un copetín con pocos sándwiches, como decís vos, o a una partida para que vos organices seminarios de historia y libertad financiados por el gobierno. Y en este caso, este financiamiento del gobierno, y acá donde cierra todo, ¿no? Me parece a mí. En este caso, este financiamiento del gobierno eh, es legítimo porque lo voy a hacer para difundir ideas que achiquen el gobierno. Ya. ¿Se entiende? Sí. Bueno, sí, 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 perfecto. Y ahí No, no, después todo vamos lo... y Mm, ahí después vos ahí donde dice pregunta y dale, respuesta, sí. te metes en las que querés. Mira, varias cosas. Lo primero es, el éxito de Milei es evidente. Él dice carambola a tres bandas. Sí, y hay muchísimo en Milei de haber estado en el lugar preciso, en el momento preciso, y esto en la política pasa muchas veces, ¿no? Son fenómenos que ocurren por la confluencia de muchas cosas y él está justo ahí. Cuando les fracasa el Olmedo, aparece Milei. Podría no haber aparecido Milei. Y Milei tiene una característica genial para este proceso que tiene esta retórica, pero que tiene estos valores también. Que es precisamente lo que dice el título Juan Luis González. Milei está loco, como Trump está loco, tiene ese mismo tipo de locura. Son los dos mesiánicos, los dos creen que son el centro de la tierra. Y esto es muy importante para poder llevar a cabo esto, porque tienen que convencer a la gente de que hay que seguir a un iluminado. Así que el iluminado se lo tiene que creer, cosa que Olmedo no se lo creía verdaderamente. Entonces, el éxito político es evidente, yo no lo discuto, como el éxito político de Cristina Kirchner fue evidente, y el de Perón fue evidente, y el éxito político hasta de los golpes militares fue evidente, el de Rosa fue evidente, el de Fidel Castro es evidente, el de Chávez fue evidente. Todas cosas horribles le han pasado a la humanidad con gente exitosísima en la política. Lo de Milei es meteórico porque está en esta época de las redes sociales y él arma un aparato, lo arma él y lo arma otra gente, que consigue unas adhesiones increíbles. O sea, gente realmente con muy pocas luces que explica. Yo veo alguna gente de estos
youtubers y yo que dicen, voy a explicar el liberalismo, y te das cuenta que lo acaban de leer en el Chicles Bazooka, pero tienen millones de visitas, y entonces todos los que lo ven creen que el tipo es el genio del liberalismo. Es que un reportaje que hizo Tenenbaum, a este de Gordo Damon, uno de estos, que no, yo me hice liberal porque empecé a ver unos videos de Laje y Márquez. ¿Vos te das cuenta? Ah, no, Entonces, no se hizo liberal. y ese tiene millones de seguidores que creen que está expresando el liberalismo. O sea, yo no discuto eh, el éxito abrumador que tiene Milei y el seguimiento que tiene Milei. Yo lo que hago es lamentarlo, que es otra cosa, ¿no? Entonces, eso como primer punto. Es evidente que violar las reglas de la República, violar los valores de la República, y esta es una debilidad del sistema republicano, es exitoso en términos electorales. Y cuando la gente está cansada, porque hay una circunstancia que también lo ayuda en Argentina, es lo horrible que lo pasó a la Argentina con la crisis económica más la pandemia, más la restricción, y creo que en la adhesión de la juventud que tiene con la palabra libertad asociada con la pandemia, eso le ha dado también una oportunidad muy grande, a pesar de que él fue uno de los primeros en decir que bien que está Alberto Fernández en establecer estas restricciones, pero no importa, él termina representando perfectamente eso. Lo que vos decís, la gente que lo sigue, ¿tiene alguna idea de lo que estoy diciendo? Ni idea tiene. Pero tampoco tiene idea de lo que es el liberalismo. Está aprendiendo el liberalismo por Laje y Márquez y por el gordo Dani, por Adorni. Entonces es muy difícil que se enteren de eso. Están siguiendo a un señor que habla de libertad y esta es la cuestión. Y es todo lo que necesitan saber. Uno nunca puede pretender que el electorado esté completamente informado. Pero lo que sí creo, y hemos creído todos, es que esto que hacemos, es la discusión de ideas, en definitiva va a terminar determinando en algún momento el sentido común de esa gente a la hora de votar. O sea, no van a votar por un conocimiento, sino que votan por un sentido común de la época a la que pertenecen. Y ese sentido común está bastante determinado por las ideas que se difunden. Entonces, y tampoco pretendo acá, como he pretendido cuando escribí el primer libro referente a este tema, que es lo impensable, no pretendo ni rescatar al liberalismo ya, porque ¿con quién más lo voy a rescatar? No hay nadie con quién. No estoy tratando de rescatar el liberalismo, estoy tratando de describir un fenómeno por lo que es, y no por lo que no es, que creo que está equivocado. Estoy tratando de, en este desorden de los términos en los que estamos viviendo, poner un poco de orden de cómo creo que son las cosas, a qué tradiciones pertenecen. Si vos vas a ver lo que dice el Partido Nacional Socialista en Alemania, cuando se discute si se va a quitar una sección 175 de la época del Kaiser que prohibía las relaciones homosexuales, la discusión que hace el Partido Nacional Socialista en ese debate es exactamente la retórica de los Laje, los Danam, todos estos personajes de la nueva élite intelectual de la Argentina. Es la misma argumentación. Y esos no tienen ni idea de dónde viene esa argumentación. Ellos creen que viene del antimarxismo. Bueno, todo lo que se decía de los movimientos de derechos civiles en la década del 60 es lo mismo que se está diciendo ahora de Black Lives Matter o lo demás. Era identificar al estar contra la segregación con marxismo y con estar contra la familia. Este tipo de retórica. Si identificamos las ideas, sabemos a dónde estamos. Simplemente nos informamos. ¿Vamos a cambiar la historia? No la vamos a cambiar a la historia porque es como una bola de nieve que te pasa por encima y bueno, pero hacemos lo que podemos y molestamos los que podemos, que para eso estamos, para molestar. Bueno, antes de ir a esas, ahí ya tenés ahí 10 Dale, escritas, a ver que voy a, este, voy a para mirar un la que poco quieras. esto. Mientras digo yo, lo que yo tomo, sí, de muy positivo, es que eh, se puso en debate el liberalismo. O sea, se trajo a la mesa las ideas de la libertad o lo que es el liberalismo y lo podemos, y hay interés en discutir, ¿no? Por más que, bueno, Ah, está bien, algunos lo siguen por Márquez, por el otro Laje, tal, el otro lo sigue por Venegas Lynch, Alberto Venegas Lynch, otro por Gustavo Lázaro, y qué sé yo, otros quizás escuchan este seminario, pero lo interesante es al menos que se amplió la audiencia dispuesta a ver de qué se trata esto, ¿no? Y bueno, también después una parte nuestra es decir, bueno, mirá,
creemos que es así, no de esta otra forma. Y ahí yo, bueno, para verle la parte optimista a la cuestión, ¿no? Pero cierro y ahí entonces Bueno, tenés, andá por donde quieras. dale, dale, ahora voy a eso, pero toco un asunto que vos tocaste, que es, no es para poner una parte optimista, sino que creo que el pensamiento político, el pensamiento en general, está hecho de crisis. El liberalismo no fue una eliminación. Oh, se me ocurre que la libertad individual es buena. No, esa idea nace del autoritarismo. Si no hubiéramos conocido el autoritarismo, nunca hubiéramos conocido el liberalismo. El liberalismo es hijo de las malas noticias, por decirlo de alguna manera. Lo que está mal es lo que genera las ideas que le ponen remedio a lo que está mal. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Yo dudo que lo hagan los liberales que venían hasta ahora. Me parece que los liberales que venían hasta ahora que quedan en este escalón. Y acá voy a la pregunta de Gabriel Fernández Gasalla, que me pregunta esto de si hay una posible alianza con sectores del progresismo no liberal. Más que alianza, yo no llamaría alianza, porque alianza es lo mismo que dicen ellos, que hay una alianza con el nacionalismo. Si yo no tengo un proyecto electoral, no lo llamaría alianza, pero sí creo que están tan asustados desde esa izquierda que hay una oportunidad de que la izquierda acepte cosas que son muy importantes para que haya un sistema institucional que funcione, que es justamente lo que ha atentado contra la organización de la Argentina siempre, que es el desconocimiento de la economía. O sea, esto de aceptar de que la economía básicamente es una interrelación de intereses, de contratos, ¿no? De dos partes que se benefician. Esto que trae la escuela austríaca. Es tan importante que se acepte desde la izquierda, porque lo contrario es pensar que la pobreza, por ejemplo, se la va a poder solucionar con extracción de la gente que hace negocios, yo extraigo recursos y los derivo para acá. Bueno, eso es lo que me parece que se tiene que modificar. La pobreza tiene que entrar en el sistema de intereses también, tienen que verse beneficiados por la interrelación de intereses. Esa es la solución. Entonces, si hay un problema marginal, se atenderá. Entonces, me parece que hay una oportunidad para explicar esta parte. Yo siempre he pensado que hemos dividido izquierda y derecha, y entonces son derivaciones también del mundo premoderno, del mundo, ese mundo del cristianismo. Entonces, son dos ramas de traumatizaciones que tenemos, una traumatización con el lucro y otra traumatización con el sexo. Y ahí está la derecha y la izquierda, del cual el liberalismo no tiene nada que ver con ninguna de las dos, pero son dos derivaciones, de mi punto de vista, patológicas y anacrónicas de traumas metidos en el pasado, ¿no? Si sacamos el trauma del lucro de la izquierda y sacamos el trauma del sexo de la derecha, el ideal para mí, para que funcione el sistema político, es que haya dos partidos de centro con un poquito para acá y un poquito para allá, pero que estén de acuerdo en lo básico, ¿no? Eh, Así que eso, sí, creo que es una oportunidad para, también para ampliar el mensaje y es una oportunidad para que hagamos de esta experiencia horrible para mí es muy fea, o sea, tengo enfrentamiento con gente que conozco toda la vida, una oportunidad para mejorar nuestra teoría. Nuestra teoría, qué tiene que decir del momento actual. Y eso es esa es la oportunidad que tenemos. Así como si vos lees a Beccaria, que es el que habla del derecho penal liberal, bueno, él establece principios a cosas horribles que estaban pasando. Ahora están pasando cosas horribles. Bueno, ¿qué principios podemos descubrir de esto? ¿Cuál era la falla? ¿No? Eso me parece importante. Gustavo García dice, no se comprende cómo un liberal esté a favor de los organismos supranacionales. ¿Se puede ser liberal sin coincidir con Menea? Sí, se puede ser liberal sin coincidir conmigo. Capaz que yo estoy hablando en vez de pochoclismo, en vez de liberalismo. Eso queda a criterio de cada uno. Yo no pretendo que nadie entre en mi club, ni voy a echar a nadie de mi club. Simplemente, para mí, este es un pensamiento, el de los derechos individuales. Está todo basado en la búsqueda de la felicidad, ¿no? No puede haber ningún liberalismo desde mi punto de vista si no entendemos el problema de la felicidad, y la felicidad es individual. Entonces no puede haber una batalla cultural contra la felicidad, esto es un delirio. ¿Se puede no estar de acuerdo conmigo? Sí, se puede, cada uno se puede poner liberal, se puede llamar Miriam Bregman, se puede llamar liberal si quiere, pero yo creo que hay un orden en las ideas y es este que creo yo. Otros crean otra cosa, ¿no? Así que en ese sentido no pretendo cambiar eso. Lo de los organismos supranacionales, no estoy ni a favor ni en contra de los organismos supranacionales, salvo
¿En comparación con qué? ¿Los organismos supranacionales son mejor que el nacionalismo? Sí, los organismos supranacionales son mucho mejor que el nacionalismo. ¿Son peor que unas fronteras abiertas directamente? Sí, son peor que unas fronteras abiertas directamente. Este es el punto. Entonces, lo que trae el Brexit, que es otro de los componentes de este nacionalismo, es cuestionar a los organismos supranacionales por lo que tienen de liberales. ¿Qué es lo que estás cuestionando? Es lo mismo que yo decía del paleoliberalismo. Estoy cuestionando al Estado, pero estás cuestionando al Estado porque limita el poder de la Iglesia. Entonces no estás haciendo un cuestionamiento liberal del Estado. Entonces, depende de qué estamos hablando. Y yo creo que en la década del 80, cuando se crea la Unión Europea y todo esto, la Unión Europea tiene muchísimas cosas para criticar, pero le ha dado a Europa una enorme posibilidad, un enorme protagonismo en el mundo y es una forma de que si no entienden lo que es una apertura unilateral, cosa que ninguno de estos partidarios del Brexit parece que debe hacer, bueno, eso es mejor que otra cosa. Algunas fronteras abiertas es mejor que ninguna, ¿no? Entonces es un problema de alternativa. Y E. Morales me dice, liberalismo solo económico vivimos en Perú en 1990, mixtura en la cual la hegemonía y el sector conservador pro integrarse al mundo, muy diferente a la que usted llama paleoliberalismo, conservadurismo radical. Paleoliberalismo no sé si es un conservadurismo radical, me parece que es otra cosa. Estimo le falta identificar sectores de las derechas, rechazo equivalencias con fascismo. Estás mezclando muchas cosas, Morales, con esto. eh, la equivalencia con el fascismo que hago es porque específicamente muchos de los contenidos que tiene este movimiento vienen de ahí. No estoy diciendo ni que van a levantar campos de concentración ni nada, lo decía el otro día en una charla. Si alguien cree que el nazismo y el nazismo específicamente, que es el más malvado de todos, si no hubiera tenido persecución antisemita y no hubiera levantado campos de concentración, hubiera sido algo a considerar, para mí está equivocado. La maldad y la perversión del nazismo es anterior a que hagan cualquier otra cosa, que esa cualquier otra cosa es una consecuencia. Nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias de esto, pero les voy a poner esto sobre la mesa. Esta ideología está basada en que hay gente que es indeseable dentro de la sociedad, por sus vidas privadas, no por sus acciones. Hay gente que es indeseable por el color de su piel, porque digamos que el racismo pasa a ser un derecho a ofender. Esta ideología está basada en la ofensa, ¿no? No está basada en dejo que ofendan, voy a tolerar al racista, no. Está basada en ser racista, en ofender, en atacar a ciertos sectores de la sociedad, en considerarlos impuros y en considerar que hay un ataque a las bases mismas de la familia. Hay gente que es declarada enemiga de la familia. Todas las personas en este mundo nacemos en familias, así que no puede haber gente enemiga de la familia. Pero si es declarada enemiga de la familia, quiere decir que estamos estableciendo dentro de esa familia una forma de segregación. ¿A dónde creen que lleva esto? ¿A un paraíso liberal? ¿Creen que esto lleva a un paraíso liberal? Yo no conozco el futuro. No sé hasta dónde llegan, no sé cómo terminan. Sé que estas ideas en el pasado han producido enormes tragedias. Estamos hablando de todas ideas del pasado frente a las cuales reaccionó el liberalismo. Estamos yendo para atrás. ¿Hasta dónde? No tengo ni idea. No sé si mañana Milei se despierta con otra cosa y dice, bueno, tiro todo esto a la basura y empiezo. No lo sé, no conozco el futuro. Lo único que estoy tratando de hacer es identificar ideas y a dónde creo yo que llevan, ¿no? Nada más. A ver, hay más cosas para Sí, pensar que digamos tengo. una cosa, ¿no? Que ya la dije en otras oportunidades, que igual pueden poner igual un nombre de fantasía y nunca sabemos, ¿no? Pero no identificarse con ningún nombre, creo que ni vale la pena leer la pregunta. Eh, Asistente es anónimo, verdad. acá, no, poner un nombre de fantasía, pero no asistente anónimo. Eh, sí, es verdad, lo paso. Eh, pero sí, esto de encontrar cosas positivas, ¿no? Eh, siempre, me parece que son trampas, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, Uno en cualquier cosa que está criticando, a cualquier persona le puede encontrar cosas positivas, pero no es el centro de la cuestión.
Mi relación con Milei es crítica, yo soy un crítico de Milei. Cosas positivas, claro, qué sé yo por ahí hubiera sido muy amigo de Milei si no se hubiera metido en la política, porque es un tipo básicamente que por ahí me hubiera caído muy bien, qué sé yo. Pero su proyecto político me parece un espanto, está equivocado. Y no es un problema personal, no tengo ningún problema personal con Milei. Me parece un espanto lo que está llevando a cabo, me parece un espanto lo que están haciendo los liberales que están con él. Esta es mi opinión, esta es la base de mi opinión, ¿no? Y, Y y bueno, es lo pasa interesante, Jorge. como digo yo siempre, de acá. Acá viene todo el mundo a decir lo que piensa y después, después disentimos, porque como digo, estoy Claro, seguro que hay mucha gente que está acá que está en las antípodas de lo que vos planteás. claro. Interesante decir, Y bueno, no, seguirá mira, pensando igual. claro, este está equivocado por esto, por esto, por esto, ¿no? Y eventualmente, Pero les si digo, me tratan, los que hacen críticas, me tratan mucho mejor que los liberales, que me aplican el silencio. Yo he escrito libros muy polémicos, como este de que el liberalismo muta al fascismo, o el mismo de Milei. Discútanmelo, estoy equivocado, es recontra liberal este proyecto. Adelante, discútanmelo, para eso estamos, ¿no? A partir de su visión que muestra que está muy débil, a partir de su visión que muestra que está muy débil como política para la República lo de Milei, ¿qué futuro le ve? Agradecido. No sé, porque grandes equivocaciones han tenido mucho éxito. Hay cosas que han durado muchísimo en la Argentina. Casi todo lo que está mal en la Argentina dura muchísimo y lo que está bien casi que no dura nada. Entonces, no lo sé. Es muy compleja la Argentina. Eh, que no funcione algo para la gente no lleva necesariamente a su fracaso. Y otra cosa, el fracaso no enseña, porque algunos de los ejemplos que he dado han sido consecuencias de fracasos, como el chavismo o mismo el castrismo en Cuba, ¿no? Antes tenían a Batista y en Venezuela había un profundo cuestionamiento a todo el sistema político con Pérez y demás. Entonces, el fracaso no necesariamente enseña, y esto lo es que es complicado. El enojo este que estamos manejando, que está en la Argentina muy presente, lo usó primero el kirchnerismo, y nos fue muy mal con ese enojo. Y ahora hay otro enojo de otro color. O sea, el enojo no nos enseña nada, no nos da pistas, ¿no? ¿No piensa que la desmesura del kirchnerismo fue la causa inevitable de una... Sí, es parte de la causa, pero ojo que también viene de atrás. Esto es como cuando decían los montoneros, no, esto fue por el bombardeo de la Plaza de Mayo. No, las ideas de los montoneros vienen de afuera, ¿no? De la historia argentina. La frustración del kirchnerismo sí explica en parte esto, pero como digo, eh, explicar no es justificar. Uno puede estar peor con la reacción. ¿Cómo se sale del kirchnerismo? ¿Haciendo un kirchnerismo que odia a otra gente? Me parece que no es la solución, ¿no? ¿Qué puede decir de conferencista respecto a la batalla cultural? Bueno, he escrito ahí en la batalla cultural, el libro de Milei, bastante. Creo que la batalla cultural esconde una ideología. Es decir, dicen batalla cultural, pero ¿y con qué objetivo? ¿Con qué voy a la batalla cultural? ¿Qué es lo que quiero lograr en la batalla cultural? Eso es lo que no está expresado. Y no está expresado justamente porque está juntando a gente y si se pusiera a hablar de ideas, no podría encontrar coincidencias, pero que todos se parecen y que reaccionan contra la libertad de la modernidad. La última libertad de la modernidad es la que no pueden soportar. Entonces, como no le pueden llamar a esto que no nos gusta la libertad de determinadas personas, le tienen que llamar que estamos en una batalla cultural y lo visten de que es una especie de gramscianismo al revés. Me parece que es eso. Está un poco más desarrollado en el libro, ¿no? De acuerdo, dice Morales, describir el fenómeno, el cual, como todo fenómeno es diverso, lo que usted hace es reduccionista, eso es sin dejar de estar de acuerdo con que hay variables positivas en las izquierdas. Sí, es reduccionista, necesariamente, ¿no? Lo otro es periodismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de ideas, estamos tratando de hacer abstracciones. Así que es reduccionista, estamos tratando de reducir para entender. Y eso es el mecanismo, ¿no? ¿Cómo se puede ver nuevamente la conferencia? No sé si quedará grabada. Este, Gabriel, Iván José, gracias por compartir tu mirada. ¿Crees que hay posibilidades de que, a pesar de todas las circunstancias, se vayan modelando las decisiones de Milei y finalmente la Argentina, los argentinos, lleguemos a un porvenir mejor? Ojalá que eso pase. Uno nunca sabe, no lo sé. Lo que pasa es que la dinámica no me gusta nada interna del gobierno.
Esto de que rueden cabeza cada 2 semanas, ¿sí? Es una hoguera, es una mala dinámica para esperar que ahí haya una reflexión y un cambio, ¿no? Y esto del poder en la hermana cuya voz no conocemos, nunca hemos escuchado, pero resulta que es un López Rega de este gobierno. La dinámica es mala como para pensar que puede haber una buena evolución. Pero qué sé yo, todo puede pasar. Roberto, José Andrés Caluch, gracias. Excelente presentación. A ver, interrogantes donde miré, tomándolo como fenómeno internacional. Es que yo creo que hay que ver, la Argentina no, esto no le cuesta, pero esto es una cuestión, es un movimiento internacional. Es curiosamente porque son los antiglobalistas, pero son un movimiento político globalista, ¿no? No habría esta derecha sin ese globalismo del que hablan. Son hijos de eso. Redescubrimos el realismo al principio del siglo, estudiando en Europa, de interguerras, la gran crisis mundial, los principios del siglo XIX, excelente, apertura de pensamiento, gracias. Sí, lo más importante, lo no importante es nuestra pelea. Si nos odiamos, nos queremos, si están enojados conmigo, no están enojados conmigo, están contentos. Eso, eso es lo anecdótico. ¿Qué nuevos conceptos y qué nuevas ideas y qué nuevos enfoques vamos a poder tener a partir de esto que creo que todo el mundo debería reconocer como una crisis de las ideas? Hay una confusión bastante grande. Me parece que eso es lo más importante que puede pasar a futuro. Y no sé quién tendrá la capacidad. Tiene que haber gente que tenga la capacidad de interpretar bien esta época para que la próxima época sea mejor que la que tenemos ahora, ¿no? Sí, yo creo que, y ahí ya vamos redondeando para no abusar de tu tiempo. Bueno, preguntan sobre la grabación. Por lo general, un par de semanas después de la charla, búsquenla ahí en la web del SEMA, donde dice seminarios, charlas, que yo, y aparece el link con la grabación de la presentación de José. Eh, yo insisto con esta cuestión, ¿no? Eh, Viéndolo. Primero, prefiero a este malo, entre comillas, malo, que a todo lo que venía antes, ¿no? O sea, y que de repente ponga sobre la mesa determinados debates y que eventualmente tienen que salir bien, porque mientras vos ibas hablando, yo hacía la analogía futbolística esta, es decir, bueno, mira, todo se resume a que gane, ¿viste? Aunque entre la pelota dentro del arco. O sea, si baja la inflación y la economía arranca, yo creo que a muy poca gente le va a importar todo esto que estamos discutiendo acá nosotros, ¿no? Es decir, y si la inflación no baja y la economía sigue siendo un desastre, tampoco le va a importar a la gente porque lo va a sacar a patadas figurativamente, o sea, derrota electoral asegurada, ¿no? Entonces, ahora, yo asumo que la mayoría de los que estamos acá queremos que vaya bien, que haya más libertad, eh, no dejar de criticar porque supuestamente es de los nuestros, es liberal, porque ese es el camino a la derrota Al segura, ¿no? fracaso. Al fracaso seguro, ¿no? Es decir, no, porque, viste, vienen muchos y me dicen, bueno, pero no puedes estar, a vos te lo deben decir más veces porque vos tenés una visibilidad en las redes mucho mayor, esto de, bueno, pero no lo critiques tanto porque al fin y al cabo es liberal bueno. Bueno, en todo caso, no es mi trabajo, es el trabajo de otro, ¿no? No criticarlo tanto, ¿no? Debes decir vos. Y me parece, o sea, a mí me parece muy bueno que esté un personaje así en el gobierno. Mi amigo Roberto siempre me dice que yo soy muy mileísta y obviamente los mileístas me dicen que yo soy anti-milei, eh, con lo cual me quedo tranquilo, porque nadie me quiere, pero es decir, yo celebro que haya hecho esta explosión. Ahora, también depende de nosotros, los que nos consideramos liberales y difusores de ideas y tal, aclarar qué podemos considerar que es liberalismo, y como siempre decimos, nadie tiene el monopolio del liberalismo, es decir, esto es liberalismo y esto no. ¿No? Es que Alguien no ahí, importa. claro, alguien ahí Sí. sugería esto de, bueno, se puede ser liberal sin creer en lo que está diciendo. Sí, se puede ser. Porque ahí está, creo, la esencia de toda la charla tuya, ¿no? Es esto de decir, no hay una sola forma de ser liberal, ¿sí? Y por eso mismo no podés vos bajar
desde el poder. Porque acá hay algunos que se Pero olvidaron. el dato, Que hay un tema fundamental. sí. Cierro con esto y te dejo a vos. Hay un tema fundamental. Que vos ahora estás en el poder. Tenés el poder del Estado. Porque antes, desde un canal de televisión o desde acá nosotros, podemos decir cualquier cosa y algunos lo toman y otros no. Pero no tengo yo poder para poder de coerción o poder de amenaza de coerción o de te voy a... o esa asimetría de poder, ¿no? Que yo salgo y ya hablo de vos, te nombro a vos y vos, chao, quedaste pegado para siempre. Mirá, varias cosas. Primero, yo lo veo muy mal a esto. Peor o mejor que lo anterior. Yo veo esto como, este movimiento en general, como la mayor amenaza que ha tenido ese mundo al que yo quiero pertenecer, el liberalismo. Estoy hablando de, no de grupo de personas, sino de esta vida donde la vida privada importa, la vida de las personas individual. Me parece 100% incompatible con todos mis principios que haya gente que crea que tiene que hacer un liberalismo excluyendo gente. Esto es la traición más absoluta al liberalismo, es no entender nada, es no entender el famoso poema de Niemeyer que repetía Bertolt Brecht, ¿no? Vinieron por esto, vinieron por esto. Esto es, son mis enemigos en ese sentido, quiero decir. Si eso es el liberalismo es mi enemigo. Este es mi punto de diferencia con este movimiento, creo que es muy profundo. Si soluciona la inflación, bien por la gente que no va a padecer la inflación, pero no creo que sea un buen resultado que solucione la inflación y que por eso le compren todo lo demás, porque no se dan cuenta hasta qué punto a la larga incluso van a terminar con la solución de la inflación, porque la inflación es un fenómeno que tiene que ver con el respeto a la propiedad privada es un fenómeno que tiene que ver con límites al poder, los límites al poder tienen que ver con determinados arreglos institucionales, y ahí no puede haber iluminación, no puede haber fuerza del cielo, no puede haber nada de lo que están hablando, no puede haber ataque al Congreso, no puede haber deslegitimación de la prensa y de la crítica. O sea, creo que para mí sería un muy mal resultado que solucione la inflación y que, digamos, eternice los valores antiliberales que vienen con este movimiento. Creo que eso sería muy malo. Creo que si no venía el trampismo, por decirlo de alguna manera, a ocupar este espacio, este era el momento y el lugar de un liberalismo verdadero. Era el momento de decir, bueno, ya pasamos. Está bien, había errores en la década del 90, bueno, ya lo pasamos. Nos fuimos para el otro lado, bueno, ya lo pasamos. Hacemos ahora, organizamos un país con unas instituciones económicas también, era eso lo que tenía que pasar. No pasó porque está tapado por este movimiento, ¿no? Entonces, ese es mi nivel de diferencia. Como digo, no intento ni salvar el liberalismo, ni de ser rescatado ni reconocido por el liberalismo, y me encanta que discutan, porque acá el hecho es que lo que yo digo está prohibido. A la gente la echan. Echaron a un chico de un centro objetivista en México por entrevistarme a mí, la echaron a Antonella Martí de la Fundación Atlas en Estados Unidos, corren un artículo que no quisieron publicar mío en Reason después de que había publicado otro crítico de Milei, hay una censura permanente, hay un aparato de desprestigio sobre todas las personas que cuestionan. Entonces, el hecho acá no es que yo estoy queriendo monopolizar al liberalismo. Es que este movimiento vino a tildarme a mí y a otras personas de progres, a excluirnos y a tratarnos como demonios. No soy yo el que tengo que probar que acepto las opiniones de los demás. Ellos tienen que probar que están dispuestos a aceptar la mía. Esto es totalmente diferente el panorama al que algunos creen que pueden empezar cuando dicen, ¿vos crees que monopolizás al liberalismo? ¿Qué monopolizar? Yo estoy luchando contra el monopolio del liberalismo, si quieren, que está diciendo que esto es correcto, y yo soy el disidente, yo no soy el que represento la voz, ni pretendo representar. Pero digo, salvar al liberalismo para mí no es salvar a los que piensan en liberalismo, a las fundaciones liberales. Creo que todo eso ha sido nefasto, realmente. Ha sido muy malo. ¿Y saben por qué es malo?
porque hay algo que la gente no tiene en cuenta. El fundacionismo del liberalismo es hijo del impuesto a las ganancias. Si no existiera el impuesto a las ganancias y las desgravaciones del impuesto a las ganancias, esta inflación de fundaciones alpedistas que hay en el mundo no existiría. Le ha hecho mucho daño el alpedismo de las fundaciones a las ideas políticas, porque la decisión política está dominada por burócratas que manejan presupuestos y que quieren mantener los presupuestos, y que para mantener los presupuestos, lo peor que les puede pasar es que haya gente que piense con valentía, porque la gente que piensa con valentía es enemiga de los empresarios que son cobardes, que son los que le ponen el dinero. Entonces, es un sistema perverso aquel en el cual hemos estado tratando de difundir las ideas liberales. Y es un sistema, les voy a decir, socialista, porque si no existiera ese impuesto a las ganancias y esas desgravaciones impositivas, todo este alpedismo que encima se ha vendido, desde mi punto de vista, no existiría. Ese para mí es el gran panorama. Bueno, ahí justo en el horario te dejamos cerrar. Claro, ese tema es un tema también, Otro es tema. otro gran tema. Pero no, pero hasta acá llegamos, que queremos seguir nosotros teniendo el seminario Historia y Libertad y poder seguir invitándote, gracias a la Universidad del SEMA que organiza mucho de estas Gracias, reuniones. organización. Sí. Y aviso, el miércoles que viene va a estar Seferino Reato hablando sobre su último libro, de ¿Quién mató al padre Mujica? Otro Qué tema bueno. Ese lo quiero leer. controversial si los hay, así que es el miércoles 17 de abril a las 13 horas por esta misma plataforma, así que están invitados, al que le interesa se anota, se inscribe como esta vez y viene. Y nuevamente, José, agradecerte tu tiempo que nos hayas destinado para debatir estas ideas sobre la Gracias, libertad que Alejandro. se trata, y seguimos en contacto. Gracias, saludos a todos, buenas tardes. Gracias a Bye. todos. Chao, chao.